Buenas noches con todos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Voy a proceder a compartir pantalla, ¿no? Muy bien, ¿me confirman si estamos visualizando la pantalla? Si me escuchan claramente. Sí se visualiza. Perfecto, ok. Muy bien, vamos entonces a iniciar con nuestra clase del día de hoy y nos vamos a referir a otro de los trastornos de los electrolitos que es muy habitual, como lo es la hipopotasemia o hipocalemia. Vamos a ver si avanzamos hoy tanto hipo como hiperpotasemia, ¿no? Comencemos. Hipopotasemia o hipocalemia, ¿no? Sabemos nosotros que el valor normal del potasio se encuentra entre 3.5 a 5 mil equivalentes, ¿sí?, por litro. Al igual que la mayor parte de trastornos de los electrolitos, una hipopotasemia puede clasificarse en base a la severidad. En hipopotasemia leve, moderada y severa. Leve, cuando ustedes tienen un potasio de 3 a 3.4, moderada de 2.5 a 2.9 y severa menos de 2.5 mil equivalentes por litro. ¿Sí? Como habíamos estudiado antes, por lo general, la sintomatología se va a presentar principalmente en las formas moderada y severa, ¿sí? Aquí va, esta suele ser sintomática. Y por lo general las formas leve van a ser asintomáticas. ¿Ok? ¿Qué síntomas esperarían encontrar ustedes? ¿Qué síntomas esperarían encontrar ustedes en un paciente con una hipopotasemia? Manifestaciones clínicas. Lo más frecuente que ustedes pueden encontrar en este sentido, dependiendo obviamente la severidad, tenemos, por ejemplo, náusea, vómito. Pueden encontrar también ustedes debilidad. Recuerden que puede existir también un hilio metabólico, ¿no es cierto? Un hilio por hipopotasemia, ya es decir, una disminución justamente de la motilidad intestinal en pacientes que tienen una hipopotasemia. Pueden tener también calambres musculares. ¿Ok? Se han reportado casos de pacientes que han hecho rabdomiólisis. Es rara, pero puede estar presente. Una disminución en la secreción de insulina también es parte. Podemos tener también alguna sintomatología urinaria, como por ejemplo poliuria.
Puede haber también en estos pacientes retención de bicarbonato. Podemos tener fosfaturia, ¿ya? Alteraciones en el electrocardiograma, por supuesto, ¿sí? No solamente la hiperpotasemia genera o puede tener o puede haber trastornos en el electrocardiograma, sino también una hipopotasemia. La presencia de ondas U, no se olviden. Pueden también encontrar un QT aumentado. ¿Ok? Podemos tener la presencia de una depresión del ST, como alguno de los hallazgos. Una onda T plana. Y también arritmias cardíacas. ¿Qué tipo de arritmias cardíacas? Principalmente pueden tener ustedes una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular como las más, llamémoslo así, relevantes en este sentido, ¿no? Eso como principales manifestaciones clínicas que lógicamente ustedes deben considerar en estos pacientes, ¿ok? Es necesario, como les decía, en la mayor parte de trastornos y en todos los trastornos de los electrolitos y ácido base, saber identificar la causa de ese trastorno, ¿sí? ¿Cómo yo o, voy a hacer el abordaje o el estudio de un paciente que tiene hipopotasemia? Eso es clave para que ustedes sepan también por dónde va el asunto, qué exámenes adicionales o qué complementarios adicionales podrían ustedes solicitar. ¿Cómo tiene que ser el estudio de un paciente con hipopotasemia? Cuando ustedes estudien a un paciente con hipopotasemia, es necesario calcular algo que se conoce como el gradiente transtubular de potasio. Hay estudios recientes que cuestionan la validez de este gradiente. ¿Este gradiente para qué me sirve? Me sirve para determinar si la causa por la cual se está perdiendo ese potasio es renal o es extrarrenal, doctores. Miren qué importante. Las pérdidas de potasio resulta que pueden tener una connotación renal, es decir, el riñón puede estar perdiendo, a través del riñón se puede estar perdiendo ese potasio, o es que hay otras alteraciones extrarrenales, o sea, que el problema no está en el riñón, sino está en otro lado, ¿sí? ¿Qué tal un vómito y una diarrea? Eso no tiene nada que ver el riñón. Entonces, qué importante que a través de el cálculo de este gradiente tú puedas determinar eso. Y hubieron algunos puntos de corte, por ejemplo, con menos de 4 se establecía que la pérdida es extrarrenal. Cuando calculabas este gradiente y con más de 7 resulta que la causa era renal. Si bien es cierto, hay estudios, hay un estudio que se publicó en la revista
en una revista que es la revista justamente Curren, una revista de, sí, Curren de nefrología, fue en el 2011. Quienes quieran revisar esta, el artículo completo, les dejo aquí la referencia, ¿no? Ok. Entonces, en esta revista, en el año 2011, ya se comenzó a cuestionar al gradiente transtubular de potasio que por años, lógicamente, había permitido establecer si la causa de las pérdidas de potasio eran renales o extrarrenales. Sin embargo, es importante que conozcan ustedes, vamos a hacer el cálculo de este gradiente transtubular de potasio. Les voy a indicar la fórmula para que la tengan en mente, ¿sí? Y conozcan cómo se calcula este gradiente transtubular de potasio, ¿no? Vamos a ver. A todos ustedes necesito que se descarguen aplicaciones médicas tipo calculadoras, ¿no? Eso es importante para que hagan todos estos cálculos lo más rápido posible. Les voy a dejar la fórmula de el gradiente transtubular de potasio. Es igual al potasio urinario multiplicado por la osmolaridad sérica dividido para la osmolaridad urinaria y multiplicado por el potasio sérico. ¿Ok? Para esta fórmula, obviamente necesitamos haberle pedido a este paciente electrolitos en orina, ¿sí? Donde voy a sacar yo el potasio urinario y también electrolitos séricos, donde voy a sacar el valor del potasio sérico. La osmolaridad sérica, pueden utilizar ustedes la fórmula de la osmolaridad efectiva, que por cierto, ¿cuál es la fórmula de osmolaridad efectiva? ¿Quién me dice? Era el sodio por 2 más la glucosa dividido para 18. Perfecto, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí el cálculo. Y la fórmula para la osmolaridad urinaria. También les di esa ya. ¿Quién me dice? Fórmula de osmolaridad urinaria. La urinaria menos 1000 por 35. Muy bien, densidad urinaria, ¿no? Densidad urinaria, perfecto. Entonces, con esos datos ustedes tranquilamente pueden aplicar esta fórmula, ¿no? Y si el resultado es menos de 4, resulta que ese paciente está perdiendo potasio por causas extrarrenales, o sea, el problema está fuera del riñón. Y si es más de 7, el problema está en el riñón. ¿Estamos? ¿Sí está claro para qué me sirve este gradiente transtubular de potasio? ¿Alguna duda? ¿Dudas en este punto? ¿Está claro la utilidad de este gradiente? Sí, doc. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien que no entienda? Ahora es el momento. Ok, por lo general yo al menos sigo utilizando este gradiente. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, el abordaje diagnóstico, ustedes lo pueden hacer ya sea tanto a través del gradiente transtubular de potasio o en su defecto utilizando otro marcador que ya les voy a indicar. Pasemos entonces, sigo en el estudio o abordaje de una hipopotasemia, ¿no? Sigo en ese punto. Otro, vamos a ponerle esto como
una forma de hacer el abordaje. Vamos a ponerle 1. Perfecto. Y otra forma, tendríamos una segunda forma, tendríamos a través, ¿sí? A través de el cociente, en este caso, del potasio urinario, dividido para la creatinina urinaria, ¿sí? Esta simple relación, ¿sí? Entre lo que sería potasio, la división entre lo que sería el potasio urinario dividido para la creatinina urinaria. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué quiero que aprendan las dos? Porque no siempre estará disponible. En este caso, bueno, el potasio urinario sí, de pronto, pero la creatinina urinaria a veces no suele estar disponible en cualquier laboratorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería o cómo es el abordaje, en este caso, de un paciente con hipopotasemia utilizando este marcador? De igual manera, al igual que en el gradiente transtubular de potasio, si esta diferencia, doctores, si esta diferencia o este cociente es mayor a 13, en este caso sería 1000 equivalentes gramo, decimos que la pérdida es aquí renal. Pero si es menos de 13, 1000 equivalentes por gramo, decimos que la pérdida es extrarrenal. O sea, en definitiva, cualquiera de los dos me va a permitir a mí hacer una aproximación a saber por dónde o cuál es la causa de esa hipopotasemia. Si es una pérdida renal o por pérdidas extrarrenales. ¿Estamos? El valor que hay que darlo. Muy bien. Ahora, voy a hacer mi abordaje en este sentido y vamos a hacer un algoritmo diagnóstico prácticamente que me permita obviamente hacer o buscar la etiología. Hipopotasemia. Siempre es importante que ustedes aprendan a través de algoritmos diagnósticos, terapéuticos. Eso se queda más en la memoria y es más fácil tomar decisiones en ese sentido. Entonces, ustedes van a hacer el cálculo, por supuesto, en este punto de este cociente potasio, creatinina, ¿sí? En ambos casos, ¿no? Urinario, esto es urinario, ¿no? No es en sangre, es urinario. Entonces, aquí tienen menos de 13, acá tendrán más de 13, ¿ok? Les decía que si es menos de 13, entonces las pérdidas van a ser extrarrenales. Y si es más de 13, las pérdidas serán renales. Cuando usen el algoritmo, en cambio, en base a el gradiente transtubular, le pondrán así. Entonces, ya no pondrán este potasio sobre la crea urinaria, sino pondrán el gradiente transtubular de potasio, menos 4 y más 7. ¿Sí? Y prácticamente el resto del algoritmo sigue siendo el mismo. ¿Ok? Bien, dentro de las pérdidas extrarrenales, el siguiente paso que yo tengo que tomar aquí es saber cómo es o cómo está la condición ácido-base. Doctor, o sea que para el estudio del potasio, de una hipopotasemia, yo tengo que hacer una gasometría arterial. Así es. ¿Sí? Eso te va a ayudar también a conocer por dónde va la causa. Y aquí, lógicamente, tú puedes tener algunas, digamos, situaciones, ¿no? Que pueda haber una acidosis
y principalmente aquí metabólica, porque esto va a incidir en un trastorno metabólico, o que esté normal simplemente, o en su defecto que haya una alcalosis metabólica. Mira, qué importante esto, ¿sí? Una vez que has hecho esto, entonces, si te sale como una acidosis metabólica, entonces la posibilidad es pérdidas gastrointestinales, doctor. Vómitos, diarreas, sondas, ¿sí? Si es normal, la causa básicamente puede ser un sudor profuso, ¿ya? Como sucede un paciente que está con fiebre, un paciente que está hiperventilando, es decir, podríamos tener aquí o decir lo que estaría en el contexto de pérdidas insensibles. Y una alcalosis metabólica principalmente estaría generado en este punto por un diurético. Doctor, o sea que la furosemida, no se olviden que con el diurético de asa, como la furosemida, se pierde potasio. Entonces, en la hipopotasemia por furosemida, por lo general ustedes van a tener en su gasometría también una alcalosis metabólica, ¿sí? Como se deben haber dado cuenta algunos. ¿Estamos? ¿Dudas en este punto? ¿Se imaginan? Miren que estudiar los trastornos hidroelectrolíticos es un arte, doctores, es un arte. No es así nomás, o sea, de coger el laboratorio, ver un parámetro y decir, ah, no, está bajo, compénsale. Ponle en tanto de agua o de cloruro, ponle tantas ampollas de potasio o de sodio. No, no es así. ¿Ya? Entonces, desde hoy en adelante, cuando ustedes tengan una hipopotasemia, van a pensar así. Ah, perfecto. ¿Ya le calculaste el gradiente transtubular de potasio? ¿Esa hipopotasemia es por pérdidas renales o extrarrenales? ¿Ok? Entonces van a comenzar a pensar de esa manera. Y no les pido que se aprendan esto de memoria, ¿sí? Pero sí por lo menos que este tipo de algoritmos que les estoy dando ahora lo tengan en sus cerebros periféricos, tablets, smartphones. Y cuando tengan que usar, lo sacan y listo. Pero que sepan que así tienen que proceder cuando tengan una hipopotasemia. Que sepan que deben calcular o un gradiente transtubular de potasio o un cociente potasio-creatinina urinaria. Ese es el mensaje que quiero dejarles, ¿ok? ¿Sí están observando la pantalla? ¿Me salió algún mensaje ahí? ¿Sí se está observando? No, doctor. ¿Desde qué hora no se está observando? ¿Recién? Recién. Ajá, ahorita. Ya, denme un segundo. Parece que algo sucedió por ahí. Alguien me sacó o empezó a compartir. Por eso me sacaron. Ok, ahí estamos. ¿Visualizan? Sí. Sí. Ya. Le iba a Sí, doctor. preguntar si si podía hacer un ejemplo con valores ya, o más Ya, tarde. esperemos nomás, espérate un ratito. Todavía ya al final de la clase y todo ahí hacemos, ¿no?
que a la final, como les digo, en esto es lo que estamos en el abordaje diagnóstico de cómo tienen que ir procediendo, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el paso cuando han tenido un gradiente transtubular de potasio más de 7 o en su defecto un cociente potasio-creatinina urinaria más de 13? ¿Sí? En ese caso, entonces, ¿qué es lo que tienen que pedir o solicitar? Aquí van a analizar algo que es importante y es la tensión arterial. ¿No ves que una de las causas por hipopotasemia, algo está pasando, me están sacando del Teams? No se visualiza otra vez, doctor. No pongan compartir pantalla ustedes. No sé si alguien de sistemas está conectado para que se deshabilite. Denme un segundo. Ok. Por favor, no compartan pantalla, ¿sí? No compartan. Alguien está compartiendo y obviamente eso hace que me saquen a mí. Ya he pedido a sistemas que bloquee esa opción para el resto. Ok, entonces les decía, ¿sí? Les decía que en este punto debemos nosotros, ¿sí me escuchan ahí? ¿Sí visualizan? Sí, doctor. Ya, perfecto. Sí, doctor. En este punto lo que tienen que buscar en cambio es la tensión arterial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una de las causas, les decía, de una hipopotasemia por pérdidas renales es el hiperaldosteronismo. Y los pacientes con hiperaldosteronismo pueden tener presión alta, ¿sí? Entonces, por eso es importante en este punto preguntarse, así como acá se preguntaron cómo estará el estado ácido base, acá se preguntan cómo estará la presión arterial. Y aquí ustedes van a tener, ¿sí? Algunas decisiones que tomar. Puede ser que la presión arterial se encuentre baja o normal. Y la otra opción es que la presión arterial se encuentre elevada. ¿Ok? Si la presión arterial en este punto está elevada, entonces resulta que la causa es un hiperaldosteronismo. ¿Ok? El hiperaldosteronismo puede ser primario, puede ser secundario. Bueno, eso ya obviamente habrá que ir profundizando ya en tratados de medicina interna. ¿Ok? Bien, otra de las causas, por ejemplo, en este punto puede ser el Cushing. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si la presión arterial se encuentra normal o alta?
lo siguiente que te vas a preguntar en este punto es cómo estará el estado ácido-base. O sea, lo mismo que te preguntaste en el otro lado, ¿sí? Y claro, aquí vas a tener asimismo algunas alteraciones que se encuentre en un estado, digámoslo así, en acidosis, en un estado variable, o sea, ni lo uno ni lo otro, y o que se encuentre en alcalosis. ¿Ya? Si tenemos en acidosis, resulta que podemos tener una acidosis tubular renal, podemos tener una cetoacidosis diabética, ¿sí? Un estado variable, sobre todo en la deficiencia de magnesio. No se olviden que cuando el magnesio está bajo, existe una hipopotasemia incluso recurrente al tratamiento. Cuando tengan un potasio bajo y que no se les corrija rápidamente con lo que están haciendo, piensen que el magnesio está bajo. ¿Ok? Y cuando hay una alcalosis metabólica, acá ustedes pueden tener vómitos, ¿sí? Que puede estar presente. Pueden tener diuréticos de asa también, ¿sí? En este punto. Pueden tener un síndrome de Gitelman, no sé si han estudiado este síndrome de Gitelman, un síndrome de Bartter, que puede estar también presente en este punto. ¿Ok? Bien. Con que conozcan esto, doctores, con que conozcan esto, es más que suficiente. Sí, con eso no les quiero complicar más la vida en este algoritmo. Con que sepamos esos aspectos, estoy más que, en este caso, conforme para que ustedes hagan el análisis de un paciente que se encuentra en hipopotasemia. ¿Sí? ¿Alguna duda en este punto? ¿Alguna pregunta? Antes de eso, cuando ustedes identifiquen que una hipopotasemia se debe a una probable hiperaldosteronismo, ¿sí? Es decir, ya con una presión arterial elevada, qué importante es en este punto un diurético ahorrador de potasio, como la espironolactona. No se olviden que la espironolactona tiene un efecto y es un antagonista de los receptores de aldosterona. Entonces, no solo que van a controlar rápidamente la presión arterial, sino también que van a ahorrar potasio, ¿sí? Entonces, en este punto sospechen y den espironolactona como tanto para mejorar esa hipopotasemia, pero también para reducir la presión arterial, porque si no corrigen eso, hay pacientes que utilizan muchos antihipertensivos y no se les corrige la presión arterial o no le baja, ¿sí? Sospechen que puede haber un hiperaldosteronismo en ese paciente y ustedes le dan 50 de espiro, 25 de espiro y lo que no hizo el amlodipino, lo que no hizo el atenolol, lo que no hizo el losartán, lo que no hizo el enalapril, lo hace 50 miligramos de espironolactona. O sea, es increíble, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta también esos aspectos en ese momento. ¿Estamos? Miren entonces qué interesante. Como les decía, a este algoritmo, si quieren utilizar el gradiente transtubular de potasio, lo único que hacen es cambiar, ¿sí? En este punto van a cambiar, en lugar de poner aquí este cociente potasio-creatinina urinaria, ponen el gradiente transtubular de potasio, ¿no? ¿Ok? Y prácticamente el resto se llevaría de la misma manera dentro del algoritmo, ¿sí? ¿Dudas, preguntas?
Doctor, una pregunta. Ujú. Eh, en, en el gradiente transtubular de potasio, en la Ujú. nota que hizo anteriormente decía que era renal si era mayor a 7. Ujú. Sí. ¿Y extrarrenal es menor de 7? No, menor de 4. Menor de 4. Menor de 4. Si le Ay, sale ay, entre ay, ay. 4 y 7, se le sale entre 4 porque ahí puede haber esa opción, ¿no? Si está entre 4 y 7, se dice que Ajá. hay un trastorno o puede haber causas mixtas, ¿no? O sea, tanto pérdidas renales como extrarrenales. Ay, ay, ay. Muchas gracias, doctor. En cambio con este cociente no te da ese hueco, ¿no? No te pone no tienes ese margen. O es menos de 13 o es más de 13. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Vamos entonces a continuar ahora. ¿Cómo ocurre em, o cómo vamos a hacer la compensación del potasio? ¿Sí? De una hipopotasemia. Vamos ahora a la compensación. Compensación de una hipocalemia. Hay algunos prerequisitos que ustedes tienen que saber en este punto y es, por ejemplo, el hecho de que cuando ustedes compensan por vía periférica, deben hacerlo a una velocidad de hasta 10.000 equivalentes por hora, vía periférica, ¿sí? Que por lo general va a ser lo que más tengan. ¿Qué otro prerequisito es importante? Cuando sea por vía central, ustedes pueden hacerlo hasta 40.000 equivalentes por hora. Miren, más rápido. Otro aspecto a considerar es que una ampolla de Soletrol K, ¿cierto? Esas ampollas que vienen de 10 ml, todos lo conocemos, te aporta 20.000 equivalentes de potasio. ¿Sí? Otro punto clave, vamos a ponerlo esto como puntos clave, ¿no? Estos son case. Otro aspecto importante es que por cada punto que se reduce la calemia, entenderán bien esto, por cada punto que se reduce la calemia, resulta que me faltan 200.000 equivalentes de potasio en términos de soletroles. Les repito, por cada punto que baja la calemia, realmente faltan 200.000 equivalentes de potasio en términos de soletroles. En otras palabras, si me baja la calemia de 3,5 a 2,5, que ahí está un punto, ¿cuántas ampollas de soletrol me faltarían? 10. Perfecto, listo, está entendido, ¿sí? Por cada punto en la calemia, realmente te faltan 200.000 equivalentes, es decir, 10 ampollas. Con 10 ampollas tú compensarías ese punto. 0,5 entonces compensarías con ¿cuánto? Con 5 ampollas, ¿sí? Y ahí estableces la relación. Solo es cuestión de hacer reglas de 3, ¿ya? Otro aspecto importante aquí es que las
soluciones de dextrosa, principalmente al 10%, al 50%, ¿sí? Así como también los corticoides pueden originar un descenso del potasio. No te olvides de eso. Me falta acá los diuréticos de asa. ¿Ya? Le estoy poniendo lo más frecuente. ¿Por qué les digo esto? Porque todavía sigo viendo que quieren compensar el potasio poniéndole las ampollas de potasio, valga la redundancia, en la dextrosa. ¿Sí han visto eso, no es cierto? Empiezan a compensar el potasio diluyéndole esos oletroles en dextrosa. Y realmente eso lo que va a hacer es exacerbar más esa hipopotasemia. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Tiene que ver bastante. Si ustedes recuerdan, voy a dibujar acá este gráfico de los compartimentos celulares, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acá tengo el espacio plasmático, acá tengo el intersticial, ¿sí? Es decir, el que está entre célula y célula. Tengo también el intracelular, que está dentro de la célula, claro, el extracelular, que a su vez puede ser intersticial y plasmático, ¿ok? Por acá tengo un órgano retroperitoneal, ¿no es cierto?, que es el páncreas. No se olviden que el páncreas produce a través de las células beta de Langerhans una hormona que se llama insulina, ¿sí? Y que la función de esta insulina, es justamente, si yo tengo acá, por un lado voy a poner que tengo acá el potasio, voy a poner acá que tengo el potasio, ¿no es cierto?, en sangre, pero también tengo la glucosa, ¿sí? Entonces, todo lo que provoque, doctores, todo lo que provoque incremento de la glucosa, todo lo que provoque incremento de la glucosa, ¿sí? Es decir, todo lo que genere una hiperglucemia, hará que obviamente se estimule, ¿sí? Hará que obviamente se estimule estos valores, estos valores de hiperglucemia hará que se estimule el páncreas para que a su vez, ¿no es cierto?, se produzca insulina. Y ahora sí, la insulina lo que va a hacer es tomar esta glucosa que está acá y permitir o hacer que esta glucosa se almacene en el interior de la célula en forma de glucógeno. Doctor, o sea que el glucógeno no es otra cosa sino la misma glucosa, pero adentro de la célula. Así es, ¿sí? Esa es la función de la insulina.
tomar el exceso de glucosa que está en el vaso sanguíneo y meterla o guardarla en la célula en forma de glucógeno. En cambio, gracias a otra acción, ¿sí?, de otra hormona, como es el glucagón, que se produce a sí mismo en el páncreas, pero ya no por las células beta de Langerhans, sino por las alfa, ¿sí? Este glucagón, en cambio, lo que va a hacer es que este glucógeno que está aquí almacenado, asimismo, cuando hay una hipoglucemia, en cambio, lo que hace es sacar el glucógeno y le devuelve a la sangre como glucosa, ¿sí? Es el papel de las hormonas, en este caso, contrarreguladoras. Pero bueno, regresemos a la acción de la insulina. Toma la glucosa, le guarda en la célula en forma de glucógeno, pero resulta que para hacer esto, ¿sí?, es decir, para lograr que esa glucosa, ¿sí?, ingrese, claro, a través de un receptor de membrana, logre que esta glucosa ingrese al interior de la célula, lo va a hacer a través de un transporte de membrana activo. Para quienes estudiamos la fisiología de Guyton, hay un capítulo que se llama transporte de membrana, y en el transporte de membrana nos dice Guyton que puede ser activo o pasivo, dependiendo si necesita o no necesita descarga o gasto de energía, es decir, de ATP. Activo, gasta energía, ¿sí? Pasivo, no gasta energía. Y dentro de la clasificación del transporte activo de membrana, resulta que puede ser dentro de la subclasificación, puede ser primario o secundario. El primario como la bomba de sodio y potasio, y el secundario, que a su vez puede ser por cotransporte y contratransporte. Cotransporte cuando dos moléculas entran o salen al mismo tiempo, pero contratransporte cuando la una entra y la otra sale. Resulta que el transporte de membrana que utiliza la glucosa para ingresar a la célula, ¿sí?, es un transporte activo de membrana, es un transporte activo secundario por cotransporte, es decir, entra en la misma dirección pero con otro componente, y ese componente es el potasio, ¿sí? Es decir, que para que la glucosa logre ingresar al interior de la célula, necesita de un amigo que le invite a la fiesta, en este caso que le ayude a ingresar a la célula. E ingresan los dos, ¿sí? La glucosa solita no puede ingresar, necesita irse llevando o irse cargando al potasio. Entonces, si hay mucha glucosa, doctores, si hay mucha glucosa en el vaso sanguíneo, ese páncreas se va a estimular a producir más insulina, y la insulina hará que la glucosa estará peleando para que la glucosa rápido entre a la célula y alcance un equilibrio de la glucemia en sangre, de la glucemia. Pero al irse guardando la glucosa también se va llevando el potasio, pues, del vaso sanguíneo, ¿sí? ¿Y a qué se traduce eso? No solamente se guarda la glucosa, sino también se guarda el potasio. Se va llevando, se va cargando del vaso sanguíneo. ¿Y eso en qué se traduce? En niveles bajos de calemia, pues. Entonces, ¿cómo pretendes corregir el potasio si estás mandando dextrosa y subiendo glucosa, obviamente subiendo la glucemia, para que se siga guardando el potasio y no estés haciendo nada? Por eso es que van días tratando de compensar el potasio y diluyendo los electroles de potasio en dextrosa. O sea, no tiene sentido, ¿sí? Si quieres compensar el potasio, tienes que diluir ese potasio en cloruro de sodio, pues no en dextrosa. No es que la dextrosa le está subiendo los niveles de glucemia. Eso estimula al páncreas, produce insulina. La insulina, para tratar de mantener un equilibrio de la glucosa en sangre,
¿sí? Se produce más insulina, esa glucosa se sigue guardando en la célula, pero se va cargando el potasio del vaso sanguíneo. Y en definitiva no estás haciendo nada. Solamente le estás sobrecargando de líquidos al paciente. Total, ya vas días tratando de compensar al potasio, no se te compensa el potasio, el paciente ya con edemas periféricos de tanto líquido que le estás mandando y nada que ver, ¿sí? A muchos les parecerá muy parecido o quizás ya vivieron o están viviendo estos escenarios que les estoy contando, ¿sí? De igual manera, quieren compensar el potasio y el paciente con corticoides, con hidrocortisona, dexametasona. ¿Cómo quieren compensar si el papel de los corticoides es también generar hiperglucemia? Y pasa lo mismo. ¿Cómo quieren compensar una hipocalemia si el paciente está con furosemida? Ah, es que doctor está con sobrecarga hídrica, entonces ponle espironolactona, pues usa otro diurético que sea más bien ahorrador de potasio. Pero si está con hipocalemia y quieres corregir ese potasio, es ilógico que le tengas también con algo en cambio que le está haciendo perder, o sea, es sentido común. ¿Ok? ¿Alguna duda en este punto? Si estamos claros. Doctor, una pregunta. ¿Y es igual con la dextrosa al 5%? Sí, a la final te sube la glucosa, mija. A la final te sube la glucosa, sino que claro, con mayor cantidad de líquido, de volumen, pero a la final te va a subir también los niveles de glucosa. Si no, haz la prueba. A un paciente pásale dextrosa al 5 y vas a ver que la glucosa sí sube. Ok, doc, gracias. Habrá casos que ustedes me dirán, pero doctor, fue inevitable pasarle en la dextrosa, fue inevitable por, no sé, por alguna cosa. Bueno, como yo digo a veces, cuando tienes que, porque de pronto no hay el cloruro de sodio por alguna cosa, ya, algún rato, pero por lo menos ten el conocimiento de que sabes que va a pasar esto, ¿sí? Otro aspecto importante como prerequisito es que, no le voy a borrar esto, está chévere este esquema, vamos a ponerle acá 6. Otro aspecto importante que ustedes deben considerar es que la dilución del soletrol por lo general tiene que ser 1:1. ¿En qué sentido? Por cada 100 de solución salina, una ampolla de potasio. ¿Sí? Al menos por lo general, ¿sí? Una compensación rápida de potasio. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que si usan 200 con 2 ampollas, 300 con 3 ampollas, por lo general, súbanse un poco más, diluyan en un poco más, ¿sí? Yo al menos una compensación rápida por vía periférica lo hago con 300 de cloruro con 2 ampollas. Es decir, le diluyo un poco más. ¿Por qué? Porque el potasio quema las venas y muchos pacientes no te toleran. Incluso ni con 300 te toleran. A veces tienes que diluirle en 500. Pero más o menos, sí, toma en consideración aquello. Y la otra, tienes que estar con buenas vías periféricas, pues. Si no, eso va a provocar unas flebitis tenaces. Y si se infiltra, peor todavía, le va a doler al paciente. A veces la enfermera coge y canaliza con un 22. Imagínate. Los electrolitos mínimo, ese paciente tiene que estar canalizado con un 18, por lo menos. Un 18, ya 20 también, ya eso también exagerando, pero no más delgado que eso. Lo ideal sería 18. Ahí compensa electrolitos, ¿sí? Si no, le estás haciendo un daño al paciente. Se te va a infiltrar la vía, le va a doler, flebitis, etcétera, etcétera. Entonces, toma en cuenta estas consideraciones. Ya en la terapia toma esta
esta situación también que te he mencionado, ¿sí? Sobre la vía periférica y vía central. Cuando ya has hecho una compensación rápida, después déjale a mantenimiento. Por cada mil de cloruro en vía periférica, ponle máximo 60.000 equivalentes en 24 horas, ¿sí? Máximo 60, o sea, ¿cuántas ampollas? 3, ¿sí? Ya, esto me refiero para el mantenimiento, Por cada 1.000, ponle de 2 a 3 y eso le pasas en 24 horas para el mantenimiento. O sea, siempre que hagas una compensación de potasio, hazlo, opta por una o dos cargas rápidas, las que sean necesarias, ¿sí? Una o dos, dependiendo de lo que te tolere el paciente. Y después deja a mantenimiento. ¿Ok? ¿Qué otro aspecto más deben conocer ustedes? Ya les dije que si hay una hipocalemia recurrente al tratamiento, piensa que el magnesio también puede estar bajo y debes corregir el magnesio. ¿Sí? No te olvides, eso también es otro aspecto importante. Vamos a ponerlo acá como 7. Hipocalemia refractaria. Obviamente refractaria, una vez eliminado las posibles, digamos, causas que puedan estar perdiendo el potasio. O sea, si ese potasio no se me compensa, pero el paciente sigue con corticoides, no, pues eso, ¿cuál es la causa ahí? El corticoide. Si yo tengo una hipocalemia refractaria o recurrente que no se me corrige y el paciente está ahí resulta que está con diuréticos de asa. No, pues ahí esa es la causa. Me refiero a hipocalemia refractaria cuando ya aparentemente has eliminado estas posibles otras causas y no se te compensa, ya vas pasando cargas y nada, piensa que puede haber un déficit de magnesio. ¿Sí? Esto obviamente lo puedes corroborar pidiendo o haciendo magnesio en sangre, pero no siempre vas a estar disponible, no siempre va a estar disponible. Estamos en nuestro país y aquí difícil, a veces ni electrolitos en los comunes, sodio y potasio hay, peor va a haber magnesio. ¿Sí? Entonces sospecha en que puede estar un déficit de magnesio. Y aquí, ¿cómo vas a pasar este magnesio? Puedes pasar sulfato de magnesio, ¿sí? Te voy a enseñar cómo sulfato de magnesio. 2 gramos, es decir, una ampolla de 10 ml, ¿sí? El sulfato de magnesio, una ampolla, 2 gramos, diluido en 100 ml. Aquí sí vas a diluir en dextrosa al 5%, ¿sí? 100 ml no te va a marcar la diferencia, pero sí me va a evitar que ese magnesio, el magnesio es muy lábil y al combinarse con otros electrolitos puede perderse o no puede absorberse adecuadamente, ¿no? Entonces, sulfato de magnesio 2 gramos diluido en 100 ml de dextrosa al 5% en agua. Y esto vas a pasar IV en 20 minutos, QD o BID. ¿Ok? Y vas a ver que es como magia. Lo que no pudiste corregir en 4 o 5 días con cargas, le pasaste el magnesio y ese potasio empezó a subir rapidísimo. ¿Ok? ¿Cuánto le vas poniendo? Dependiendo, como ya vayas compensando. Pues si ya se te compensó, ya le retiras o le suspendes el magnesio. ¿Ok? Entonces, es otro aspecto que debes considerar. Lo otro que les decía es que por cada mil de solución salina al 0,9%, utilices de 2 a 3 ampollas de potasio, es decir, 40 a 60.000 equivalentes. Esto, pero, ojo, en el mantenimiento. Escribí mal. En el mantenimiento. Es decir, en 24 horas, ¿no? ¿Ok?
La hipocalemia, la que vas a corregir tú con infusiones intravenosas, ¿sí? Infusiones intravenosas, es la moderada y la severa, ¿ok? La leve, no, la leve solo con dieta, la leve solo con dieta, es decir, vía oral, suficiente, ¿sí? Aquí tienes un producto que se llama el Tricá. Este le puedes dar 5 ml vía oral cada 12 horas, asimismo, hasta que se te vaya compensando en los próximos días, ¿no? ¿Sí? Ok. Con que conozcan esto referente a la compensación, estoy más que satisfecho en ese sentido. Ok. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Qué tal, Doc? Buenas noches. Doc, ¿Cómo le solamente va? para acotar, ¿qué tal, Doc? Muy bien, gracias. Solamente para acotarle algo, Doc, de acuerdo a lo que usted indicó, a las soluciones que disminuyen el potasio, Ujú. se podría ingresar ahí los beta-adrenérgicos. Ujú. Sí, ¿no es Ok. verdad? Ujú. Sí, un beta bloqueador Es, también te puede subir, te puede mejorar el potasio, ¿no? Pero dale un beta bloqueador solo para subir el potasio, entonces sí resulta un poco complejo, porque obviamente más contraindicaciones tengo con un beta bloqueador que con un diurético ahorrador de potasio. No sé si está claro. Es como sí, que a un está, paciente que es como que a un paciente que no es hipertenso, ¿no es cierto? Le voy a dar IECA o ARA2 para subir el potasio, o le voy a beta bloquear para subir el potasio. Entonces, como que no cabe mucho en ese sentido. Si fuera hipertenso, si fuera, o bueno, o tuviera algún otro tipo de comorbilidad, de pronto podría considerar eso, ¿no? De ahí, claro, hay medicamentos que te suben el potasio. Los IECAS, los ARA2, los beta bloqueadores, el diurético ahorrador de potasio, como la espironolactona. Sí, eso sí, pero como te digo, más contraindicaciones tendría con estos otros fármacos que con el ahorrador de potasio. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Alguna otra duda? En cambio, con la espironolactona lo que debería cuidar siempre es la presión arterial, ¿no? No se olviden de eso, que también estos pacientes, o más bien el diurético puede bajar la presión y si el paciente no es hipertenso, tienes que ver que te tolere el diurético ahorrador de potasio. ¿Qué tal si ya tienes una presión de 90 a 60? Entonces, ponerle diurético ahorrador de potasio sería peligroso porque sabes que le va a bajar más la presión. Entonces, prácticamente estaría o no sería una opción el acompañarle con un diurético ahorrador de potasio, ¿no? ¿Alguna otra duda? Aquí, no tanto como en la hiponatremia, metas así a cumplir que te puedan conllevar a una iatrogenia no es tanto el problema, ¿sí? Sino más bien aquí es el hecho de esto de vía periférica y vías centrales por el daño que puede ocurrir en tus venas y que no te tolere la compensación. Pero así iatrogenias como hablábamos en la hipo o hipernatremia, no existe tanto aquí el asunto. Siempre, lógicamente, tendrás que tener una buena monitorización y un control de esos electrolitos cada 6, cada 8 horas mientras estás haciendo la reposición. Algunos libros te hablan cada 4 horas. Sin embargo, insisto, todo esto hay que adaptar a a la realidad socioeconómica y sanitaria de nuestras casas de salud, y que bueno, cada 12, cada 24 horas, vea, sería un éxito que pudieras hacer eso, ¿no? Claro, en las guías te va a decir, haga control cada 4, cada 6 horas, sí, pero resulta que
no hay, pues, o sea, no hay reactivos o puede haber alguna situación, pero al menos cada 12, cada 24 ya sería un éxito, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Buenas noches, Doc. Yo tengo una pregunta. Claro, dígame. La reposición de potasio que usted mencionó hace un momento en la relación 1:1, bueno, ¿en qué tiempo Ujú. debería ser pasado eso? Eso les decía, para eso sacamos estas metas de acá, ¿sí? Supongamos, yo voy a dar una carga, ¿no es cierto?, de 300 de cloruro con 2 ampollas. Tengo vía periférica. ¿Cuántos mil equivalentes hay en 2 ampollas, doctor? En 2 ampollas. ¿Cuántos mil equivalentes hay? Serían 40. 40. Ok, tengo vía periférica. Ajá. ¿Hasta cuántos puedo pasar por hora? ¿Hasta cuántos por hora? Por vía periférica. 10.000 Ahí estoy 10.000. señalando. 10.000 equivalentes. Hasta 10 por hora. Por ende, si tengo 40, ¿en cuántas horas voy a pasar? En 4. En 4. Perfecto, perfecto. ¿No es cierto? Entonces, la prescripción a tu enfermera va a ser esa. Licenciada, vamos a pasar 300 de cloruro de sodio al 0,9% más 2 ampollas de potasio y eso le va a pasar en 4 horas, porque tengo 40. La meta por vía periférica es hasta 10 por hora, ¿sí? Si yo tuviera una vía central, esa dilución lo pasaría en 1 hora, tranquilamente, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, Doc. ¿Cómo? Ya, Gracias. ya, con eso ustedes ya saben, qué sé yo, quiero 500 con 3 ampollas, 500 con 3 ampollas. En 3 ampollas tengo 60.000 60. equivalentes y solo tengo vía periférica. ¿En cuántas horas le voy a pasar eso? En 6. 6. 6 horas. Perfecto, listo, listo. Y si tuvieran vía central, tranquilamente podrían hacerlo más rápido. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, doctor. Ya, muy bien. Aquí no hay lío con eso, ¿sí? Solo tomen en cuenta, como les decía, esta meta de aquí. Esto es clave, ¿sí? Esto es clave. ¿Cuánto por vía central y cuánto por vía periférica? ¿Ok? De ahí ustedes van haciendo la regla de 3 y van sacando ¿en cuánto le van a diluir? Les decía, mínimo la dilución tiene que ser 1:1, mínimo, pero siempre ya les digo, 3 ampollas sería con 300 de cloruro, 2 ampollas con 200, pero siempre pásense en un poquito más. Diluyan un poco más para que no le duela las venas de ese paciente, ¿sí? Porque realmente les quema, les quema. Sobre todo a los adultos mayores, no te toleran, se ponen a gritar porque les quema. Entonces eso más bien le diluyes en un poquito más y listo, no hay problema. ¿Ok? Aquí lo que importa no es tanto en lo que le diluyes, sino el número de 1000 equivalentes en el tiempo que obviamente está establecido, dependiendo si es vía periférica o vía central. ¿Ok? ¿Sí? Y eso es todo, doctores, lo que tienen que saber en hipocalemia. Con que sepan eso es más que suficiente y créanme que estarán en un muy buen nivel. ¿Sí? Insisto, yo les voy pasando material para que ustedes vayan revisando con más tiempo. Obviamente este diplomado tiene horas sincrónicas y horas asincrónicas. Las clases magistrales que se dan les direccionan, les ubican, les permite conocer la esencia de las cosas, pero la profundidad, el detalle, todo eso tienen que revisar en esos artículos, ¿sí? O ya tratados mayores. Yo trato al menos de darles la esencia en pastilla para que prácticamente ustedes puedan trasladar este conocimiento ya a la práctica, ¿ok? Bien, listo. ¿Alguna otra duda antes de concluir con la clase?
Doctor, disculpe, para la hiponatremia leve, ¿al cuánto tiempo hay que hacer el control? ¿Y el paciente puede ser ambulatorio o tiene que estar hospitalizado también? Hiponatremia o Hipocalemia, perdón. hipocalemia. Ya, en la leve no, para nada. La leve suele ser asintomática y esa le puedes corregir tranquilamente por vía oral y todo lo que tenga por vía oral es ambulatorio. Una hipocalemia leve no necesitas hospitalizar al paciente, cuidado. ¿Sí? Una moderada quizá, e incluso, y a una severa definitivamente. En una moderada digamos que es opcional, ambulatorio u hospitalización, ¿sí? Pero ya una severa definitivamente es hospitalización, ¿ok? Siempre hay que analizar la realidad, insisto, las condiciones de tu paciente. ¿Alguna otra duda? Bien, doctores. Si no hay ninguna otra duda, pues les agradezco por su atención. Nos vamos entonces vamos a continuar con hipercalemia, sería en nuestra próxima clase, ¿no? Que tengan todos ustedes una buena noche. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor.